trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. El siguiente relato fue escrito y adaptado por La Tenebrosa, Historias y Relatos de Terror. En la descripción del video te dejo el link de su página de Facebook, así como su canal de YouTube, para que te suscribas. Cuando la Santa Muerte te libera de la brujería. Carolina buscó ayuda donde no era la adecuada. Todos le decían que su suegra tenía algo que ver con la muerte de su hija, que había hecho ese maleficio para ella, pero que por desgracia recayó en Sofía. Otros en cambio le decían que tanto mis padres como yo habíamos acudido con un brujo, pues no queríamos a su marido y queríamos que ellos se separaran. Todo eso poco a poco iba destruyendo a Carolina. Su salud se iba deteriorando tanto, como en su cuerpo y como su mente. Ella quería vengarse de los que se suponía le habían hecho daño a la niña. Mi hermana una mañana llegó a casa. Recuerdo que fue un domingo y mis padres estaban por salir a misa dominical. Ella se miraba ojerosa y enferma. Mis padres se preocuparon al ver su aspecto. Ella se sentó en la silla del comedor y les preguntó si creíamos en la brujería, a lo que mi madre solo le contestó que así como hay bien, hay mal. Fue cuando ella nos contó que buscó ayuda donde no era la adecuada, y era tan obvio que solo se aprovechaban del dolor de su pérdida. Todos le decían que su suegra había tenido algo que ver con la muerte de su hija, que ella había hecho un maleficio para ella, pero que por desgracia Sofía, por la más débil, la niña había enfermado de esa manera, que le hizo brujería y eso la había matado. Otros más crueles le aseguraron que la había ofrecido en un ritual satánico. Todo eso poco a poco le iba desgastando física y emocionalmente. Su salud no era buena. Ella nos dijo que tanto su cuerpo como su mente se sentían muy cansada. En todo lo que le había descubierto, lo único que quería era vengarse de su suegra. Ni mi madre ni yo podíamos creer lo que Carolina enfurecida decía sobre doña Sara. Fue como una batalla campal en esos momentos. Fue hasta que mi madre le dijo que pensara muy bien las cosas, que razonara con las decisiones que tomaría. Mi padre es un hombre muy calmado y le dijo que esas personas solo querían sacarle dinero. Mi padre le aseguró que solo querían estafarla, porque por desgracia ese tipo de personas lucran con la tristeza y desesperación de las personas. Fue cuando mi hermana se sintió entre la espada y la pared. Conversaron por varias horas, ella y mis padres. Yo sentía pena por mi hermana, pues desde que murió su hija su estabilidad emocional no era la misma. Carolina aceptó quedarse un tiempo en la casa con nosotros, esto para que se tranquilizara y más que nada que no hiciera una estupidez. Casi a diario llamaba a doña Sara preguntando por mi hermana. Una mañana que mi hermana había salido llegó doña Sara. Ella se notaba muy triste y a la vez tensa. Venía a buscar a Carolina, pero por una parte se alegró de no encontrarla. La señora comenzó a llorar y mientras se tranquilizaba, le dijo a mi madre que Juan Carlos ya tenía otra relación. Doña Sara le contó que en varias ocasiones lo escuchó llamando por teléfono. En un principio creyó que era con Carolina, pero que las llamadas eran muy insistentes cuando él se encontraba en la ducha o dormido. Se disculpaba con la persona que lo llamaba y ella se dio cuenta que no era su esposa, sino otra mujer. Tenía sus sospechas, pero en una ocasión leyó un mensaje mientras Juan Carlos dormía en la sala. Fue cuando ella lo enfrentó y le reclamó por lo que estaba haciendo. Doña Sara llorando decía que a partir de ese día eran peleas constantes en las que siempre terminaban mal, porque él le decía palabras hirientes y la amenazaba si se enteraba que le había contado a su esposa. Ella solo quería prevenir a su nuera para que el día que regresara a casa no tuviera esa desagradable sorpresa.
Antes de contarse a Carolina, mi madre habló con mi padre respecto a cómo se lo dirían. No sé, ella ya lo sabía o no le importaba. Lo que Juan Carlos tuviera una aventura, lo tomó muy tranquila, pero toda aquella tranquilidad se derrumbaría con los días. Una tarde llegó mi hermana con unas bolsas negras. En ellas traía objetos esotéricos. Un poco nerviosa le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Carolina estuvo varias noches soñando con la muerte. Este le extendía su huesuda mano. Ella no sentía miedo alguno cada vez que la soñaba. También cuando se encontraba sola en casa en varias ocasiones, al fondo del patio miraba a un ser alto vestido completamente de negro y con una capucha que ocultaba su rostro. Carolina estaba completamente segura que era la Santa Muerte y que la había escogido para que le rindiera culto. Recordó a una antigua amiga que tuvo hace algunos años, pero que dejó de visitarla porque Juan Carlos se lo prohibió. El motivo era que Julia, su amiga, era devota de la Santa Muerte. Su amiga la contactó por medio de una llamada y la señora le dio una lista para que comprara lo que necesitarían para hacer un ritual. Esto por en caso de que se encontrara dañada con algún trabajo de brujería. Mi hermana sacó lo que había comprado y los colocó sobre la mesa. Eran veladoras rojas, negras y blancas, incienso y unas aguas que las utilizan para los riegos o cuando limpian los pisos de sus casas. Le pregunté cuándo iría con la señora. Ella me contestó que lo haría el día siguiente. Yo le dije que la acompañaría, esto por miedo de que fuera a sucederle algo. Te seré honesta, yo no creía que Carolina se sintiera bien emocionalmente. Te digo esto porque ella no era de andar metida en cultos o brujería. Sentí hasta cierto punto lástima por ella. Yo la atribuía por la pérdida de su hija y eso la volvió inestable en muchas formas. Así que muy temprano mi hermana y yo fuimos a buscar el domicilio que le indicó la señora. El lugar se miraba desolado. Parecía que en cualquier momento saldría un malandro al paso y nos asaltaría o nos haría daño. El miedo que sentía en ocasiones me tropezaba en cada paso. Al fondo de esa calle me miraba una casa en la cual entraba y salía gente. Ahí es, me dijo Carolina entusiasmada. Nos apresuramos un poco y nos salió al paso dos hombres con una fachada de delincuente que pensé que ahí moriría. En ese instante mi hermana les dijo que buscaba a la hermana Xochitl. Fue cuando se disculparon y nos dijeron que ellos nos acompañarían. Quiero aclarar que me dejé llevar por el aspecto de esos tipos, pero la verdad es que me sorprendió la actitud que tomaron cuando mi hermana les comenzó a hacer conversación. La amiga de Carolina ya nos estaba esperando en el portón de aquella calle. Todo parecía normal dentro de aquella casa. Al fondo de aquel patio se encontraban varias imágenes de la Santa Muerte. Había de todos tamaños y colores. Me sorprendí, ver que llevaban desde ancianos hasta niños con días o semanas de haber nacido para darles gracias por el nuevo miembro de la familia. Las personas dejaban frente al altar desde dulces, frutas y flores. Algunos también le pedían un cigarro o puros. Bajo el altar también había todo tipo de licor. Fuimos llevadas dentro de la casa. En él había una habitación en la que se hacen los rituales y de limpia, despojos de trabajo, y te puedo asegurar que también se hacen trabajos de brujería. Ahí se encontraba una señora no mayor a los 50 años. Ella se presentó como Xochitl. Mi hermana le entregó al ayudante de la señora lo que le había pedido. Este comenzó a colocar todo sobre una mesa. El lugar se miraba lúgubre. Todo tipo de olores se percibían, incienso, y el humo de la veladora era lo que más impregnaba el lugar. En el centro se encontraba un círculo. Este con el tiempo me dijeron que estaba hecho de sal. Al estar dentro de ese cuarto,
Sentí un frío que no sabría cómo explicar. La señora Xochitl se dio cuenta de eso. A Carolina le pidieron que se pusiera una bata blanca para así quitarle el daño que traía. Yo miraba todo lo que ahí se comenzó a hacer. La señora me pidió que no me cruzara las piernas ni los brazos. De ser posible, no emitiera sonido alguno. A Carolina le pidieron que se pusiera una bata blanca para así quitarle el daño que traía. Yo miraba todo lo que ahí se comenzó a hacer. La señora me pidió que no cruzara las piernas ni los brazos. De ser posible, no emitiera sonido alguno. El ayudante de doña Xochitl me ordenó que extendiera las manos. Me colocó un líquido con un aroma agradable. Me comunicó que esto era para que no se me pegara nada de las malas vibras que pudieran andar en el ambiente. Este líquido me lo echó desde la cabeza hasta los pies. Eso mismo hizo Julia, que se encontraba a mi lado. Yo miré a la señora como le pasaba un mazo con hierbas a mi hermana. La señora pedía a su madrina que la ayudara a quitarle todo el daño a Carolina. Me extrañó escuchar oraciones que uno hace cuando está rezando. Cuando la señora terminó de barrer el cuerpo de mi hermana, le pidió que no saliera del círculo. La señora Xochitl me miró y comenzó a explicarme que el que las personas acepten algunos elementos católicos, como lo son las oraciones, el Padre Nuestro o Ave María dentro del mismo culto, la Santa Muerte rebasa para muchos lo que otros santos o vírgenes ofrecen. Los seguidores de la Niña Blanca aseguramos que su protección es grande, pero por desgracia, el culto lo atribuyen a cosas del diablo y con el crimen organizado. Pasaron alrededor de unos 10 minutos cuando la señora le dijo a mi hermana que no era su suegra la que le tenía dañada. Al contrario, la señora la quería mucho y sufría porque su hijo le estaba siendo infiel. También le dijo que ningún trabajo de brujería había terminado con la vida de su hija. Esto en parte se sintió como un alivio para mi hermana. Pero lo que sí le dijo la señora Xochitl, que el amante de su esposo estaba haciendo trabajos de brujería para quitárselo. Mi hermana la miró por un momento y le dijo que a ella ya no le importaba seguir al lado de Juan Carlos. Carolina tenía que regresar a varias sesiones donde le quitarían ese trabajo que le estaban haciendo. Doña Xochitl le dijo a mi hermana que junto a su cama colocara una imagen pequeña de la Santa Muerte, un vaso de agua y una veladora. También le hizo hincapié de que no le ofreciera cosas imposibles que después no podría pagarle a la santa, que era mejor ofrecerle desde frutas, veladores o flores. Yo acompañé a mi hermana cada vez que le hacían las limpias. Cada vez que íbamos, el ambiente se sentía muy pesado. Eso era porque la mujer no quería soltarla, le dijo Xochitl. Yo no sé cómo soportaba cada sesión mi hermana. En varias ocasiones terminaba muy débil, en otras no tanto. Yo miraba cuando ella sacaba el vaso de agua de su recámara y lo derramaba por la coladera de la calle. Desde que empezó a colocarlo como le dijo la señora, el aspecto parecía como un refresco de soda, porque se apreciaban muchas burbujas. Recuerdo una de las últimas veces que le hicieron el desalojo. Mi hermana gritaba como si le doliera algo por dentro, porque repentinamente se tiró al suelo. Yo quise ir a levantarla, pero no me lo permitieron. Mi hermana se colocó una de sus manos en su estómago y la otra en su garganta. Comenzó a hacer sonidos extraños. El ayudante de doña Xochitl colocó una bandeja para que mi hermana vomitara. Cuando por fin lo hizo, nadie daba crédito de lo que vomitó. Aquello tenía la apariencia de una placenta, apestaba horrible. El hombre retiró del lugar la bandeja, no antes que doña Xochitl lo revisara. Ella se acercó a mi hermana y le dijo que ya todo había terminado, que ya había arrojado el daño, que muy pronto ella iba a tener noticias de quien la había dañado. Esa noche yo dormí con Carolina en su cuarto. Ella me hizo revelaciones de lo que estuvo pasando en el tiempo en que le hicieron aquellas limpias.
Pasaba las noches con temperatura y ganas de vomitar, pero no podía. Quizás porque el mal se le estaba removiendo y solo era cuestión de tiempo para que fuera expulsado. Ella siempre me aseguró que Juan Carlos fue el que le hizo aquel trabajo. Me comentó que en una ocasión llegó con comida. Esto cuando se fueron a vivir con su suegra, los platillos eran iguales. Pero él insistió en que ese era especialmente hecho para ella. Cuidó mucho que ella se terminara todo. Ahora que lo recordaba, la comida sabía algo extraña. Desde esa noche comenzó a cambiar todo en su vida. Su inseguridad cada vez iba aumentando y fue cuando comenzó a buscar ayuda en la brujería. Una tarde que salió de la casa de su suegra pasó frente a un local donde vendían imágenes de la Santa Muerte y fue a partir de ahí cuando ella le pidió de su ayuda. Le pidió que le diera una señal que la había escuchado. Yo le pregunté por qué no había recurrido a Dios. Mi hermana guardó silencio por un momento y me dijo que había perdido la fe de que Sofía había enfermado, que le había rogado que se la dejara con ella, pero Dios no la escuchó. Sí, te escuchó, le dije. Estaba tan enferma que prefirió llevársela para que no sufriera, pero mi hermana todavía aún no estaba lista para aceptar la muerte de su niña. Yo le pregunté si ahora que eso había terminado, aún seguiría visitando aquella casa. Ella me aseguró que todo lo que le restaba de vida le rendiría culto a la niña blanca. Ella la había escuchado. A los casi 8 meses, mi hermana se enteró que Juan Carlos se encontraba enfermo en el hospital. Se negaba a ir a visitarlo, pero solo fue porque doña Sara se lo pidió. Mi hermana no me dijo cómo se encontraba él, solo me dijo que él había sido el que la embrujó. Ya jamás volvió al hospital. Lo último que supimos de él es que falleció, adelgazó de manera rápida, que los doctores no le encontraron enfermedad alguna en su cuerpo. Doña Sara le dijo a Carolina que mientras él agonizaba, le pedía perdón a ella y a su hija. Carolina se fue a vivir a un apartamento que compró cerca de la casa de mis padres. En él colocó un altar a la Santa Muerte. A pesar de que yo puedo dar fe de lo que la Santa Muerte hizo por mi hermana, aún así, yo no le rindo culto, la respeto. No sé si sea temor o porque no fui elegida para hacerlo. Debo aclarar que mi sobrina estaba enferma desde que nació. Ni doña Sara, ni la amante de Juan Carlos tuvo que ver con su deceso, pero sí con el trabajo de embrujamiento que le hizo a Carolina. Mi hermana no perdonó a Juan Carlos. A los 2 años de la muerte de su hija se divorciaron. Carolina hasta el día de hoy sigue frecuentando a doña Sara. Mi hermana ya no se volvió a casar, quizá por el miedo de fracasar en un segundo matrimonio o que la persona con quien se casara quisiera tener hijos. Y como te comenté, ella ya no quiso ser madre nuevamente. A pesar de que somos católicos, mis padres no cuestionan a mi hermana por ser una seguidora de la Santa Muerte. Respetan su decisión, a pesar de que muchos la critican y le han dicho que eso es cosa del mal. Ella sigue en su postura diciendo que lo que piensan los demás no le quita el sueño. Cada vez más se unen más personas a este culto. Las situaciones por las que pasan y buscan ayuda en su Santa Muerte. Antes de terminar, quiero decirles algo. Desde la primera vez que acompañé a mi hermana a ese lugar, me di cuenta que ahí no importan las clases sociales. Si eres pobre, si eres rico, todos son iguales. Esto porque dicen que la muerte es pareja con todos a la hora que tu tiempo de vida se ha terminado. La maldición de una bruja pactada. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Janet Guadalupe. Hace más de 30 años, a mi padre le detectaron una enfermedad mortal y de allí jamás se recuperó.
De antemano sabemos que esa bruja pactada y maldita tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo y al final lo logró. Esta que lo arrastró al infierno, de donde en las noches salía. Días antes de morir, a la casa y en las oscuras noches de allí de la montaña, bajaba volando una bruja. Él nos escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una cobija y que rezáramos. Hasta que ésta se marchara, podíamos salir de nuestro escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corría a que mi padre me abrazara. Y allí de frente a esta horripilante bruja pactada de Satanás. Era fea, con garras y dientes afilados, y su olor era repugnante. Además que tenía la piel carcomida, como si tuviera lepra o una infección. En su juventud este ser fue novia de mi padre, pero al enterarse que ella trabajaba la magia negra y chupaba a niños, optó por terminar la relación días antes de la boda, y de allí conoció a mi madre, y abandonó a esta mortal bruja, quien lanzó sobre él una maldición, al grado que ésta cobraría efecto el día que mi padre muriera espiritualmente. Nosotros no teníamos paz. Por un lado mi padre muriéndose y por el otro vivíamos acosados por esta bestia nocturna chupaniños, hasta que se llegó la fecha y mi padre falleció. Para ese entonces yo tendría 7 años y mis hermanos 5 y 3 años. Con un nudo en la garganta le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería. Pero estábamos en un error. Eso era el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Sentía que eran las manos de mi papá. Ella asustada rezó, pero nadie le creyó. Mi hermano menor en esa semana veía cómo un extraño hombre caminaba en círculos afuera de la casa y asustado le avisaba a mi madre. Mami, mami, allí afuera hay un hombre muy raro, se parece a mi papi, pero este trae cola, barba y cuernos, y además alas para volar, pero allí algo le impide entrar a la casa, mami. Al oír esto, yo temblaba de pies a cabeza y con terror abrazaba a mis hermanitos y esperábamos al amanecer o al canto de los gallos. En la semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron la puerta a la 1 de la mañana y mi madre, con miedo al abrir, descubrió que era mi padre, el cual le dijo: he venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo. Increíblemente se echaron a volar en esa negra noche. Yo abracé a mis hermanitos, aterrada de lo que habíamos visto. No comprendía cómo mi padre regresó de la muerte y menos cómo lograba volar. Esto era algo jamás visto. Después de unas horas, ella regresó como si nada, y desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito en esa hora veíamos o sentíamos cómo llegaba un espíritu y la posesionaba, y este sin duda era el alma errante o vaga de mi padre, que se la quería llevar. Después, al casarse, juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Mi madre pactó con él y le dijo: mi amor, si tú mueres, júrame que me llevarás contigo. Confío en ti, sé que no me fallarás. De esto pasaron como 1 año y medio. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor. Cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por esta alma de mi padre, que ya estaba alejada de Dios y de la luz, pues notaba su esencia muy pesada. Pero no era él, era algo que lo dominaba. Le conté con miedo a mi tía, hermana de mi madre, quien llevó a Catemaco, Veracruz, a una bruja blanca a la casa, de las pocas que curan de los pantanos. Pero mi madre no quería ayuda y se arrastraba y forcejeaba, pues no permitía que la bruja blanca la curara. Al notar esa energía que la posesionaba justo a la medianoche, la bruja asustada ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños. Cuando la bruja blanca se quedó con mi madre y la empezó a curar, mi madre se escondía abajo de la cama lanzando maldiciones y gritando: no quiero que me toques. Como pudo, mi tía y la bruja blanca agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro y de tanto dolor se desmayó. En eso la curandera exclamó: no estamos solos,
Hay dos presencias de oscuridad y bajo astral. Uno es un hombre recién fallecido y el otro es de una bruja pactada de la orden de Satanás que viene por el arma de tu hermana amiga. Se la quieren llevar al infierno con ellos. Están allí, en esa recámara, y esa bruja negra está esperando a que me marche para devorar el alma de tu hermana. Y el hombre está preocupado por sus hijos, ya que los dejó chicos y en vida sufre por esto. Ven, acércate, José. Tú no eres malo, solo estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma poco a poco es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la daré, para que trasciendas y logres descanso eterno, pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia. Él aceptó recibir la luz, y con unas hierbas y un ritual blanco lo logró, y vimos como un humo blanco subía al cielo, y la oscura bruja se retorcía de odio y de coraje, pero nada pudo hacer mi padre. Ya comenzaba a descansar en paz. Mediante otra sanación de despojo, y después de horas de luchar con esa bruja, logró hacer que ésta se marchara a la montaña, de donde bajó, pero ésta juró venganza, y al día de hoy esperamos que de nuevo baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace o medium del mundo de vivos y muertos, y siente cuando un demonio anda cerca y quiere dañarnos. Ahora ya estamos un poco tranquilas, ya crecimos y formamos una familia y estamos preparados para dar batalla a esa oscura bruja de las frías montañas. El anillo de la bruja, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloquera del terror. Cada día me podía sentir un poco más débil. Esta enfermedad en realidad me estaba consumiendo en vida. Sin embargo, muestro mis ganas de vivir hasta con el último de mis alientos. Fueron las palabras que me quedaron para siempre grabadas en la cabeza y corazón cada vez que iba a visitar a Serena al hospital. Mi único y verdadero amor, aquel que era un bello secreto. Ella nunca supo el amor que sentía por ella, sino hasta su final. Ante sus ojos, yo solo era un simple amigo, pero para mí era más que suficiente. Su vida siempre fue terriblemente cruel. Nos conocimos cuando íbamos en secundaria, ya que yo me había mudado a la ciudad de Tokio por el trabajo de mi padre. Por tal motivo tuve que entrar a la misma secundaria que mi adorada Serena. Ella, tan frágil y distraída, siempre caminaba erguida y con una capucha en la cabeza. Desde el momento que la vi, me llamó la atención, pues su vestimenta era diferente a las demás, poco femenina en particular. La seguía por todas partes, sin que lo notara. No sé por qué. En realidad no sabía por qué había adoptado tan extraña actitud. Sin embargo, observar cada uno de sus movimientos me daba sensación de felicidad. Me decía a mí mismo: Darien, es hora de que le saludes. Emocionado, una mañana me animé a invitarle un café antes de entrar a las clases. Nuestra profesora entonces iba a llegar un poco más tarde, y por tal motivo tenía que aprovechar la oportunidad. Esperé fuera del colegio. Miraba a compañeros pasar una y otra vez. Los autos avanzaban. El sol caía sobre mí, sus rayos calientes, y el viento jugueteaba con mi pelo. Yo solo pensaba en la posibilidad de hablarle. Por fin aquella chica tímida que llamaba mi atención desesperadamente. Dándome por vencida al fin, un auto se detuvo frente a mí, y en su interior había un hombre con gafas, bien parecido, con aspecto arrogante. De inmediato la chica que tanto esperaba bajó del auto y con una lágrima en los ojos entró lentamente al colegio, pasando frente a mí como si fuera un fantasma. Al momento casi chocaron nuestros cuerpos. Entonces algo en mí se detuvo. Un ruido llamó mi atención. Era como si hubiera escuchado palpitar su frágil y triste corazón. Supe entonces que había despertado un bello sentimiento. Al haber estado a centímetros de su presencia, me pareció un ángel, el más bello de todos. Íbamos en salones diferentes. Todo el día recordaba aquella escena que me había dejado quizás encantado sobre su persona. ¿Pero por qué? Si no era como las demás chicas, me preguntaba constantemente. Pero algo en mi interior había atrapado, y desde entonces supe que mi vida ya no iba a ser mía totalmente.
Aproveché mi hora de descanso para por fin presentarme, y quizás o tal vez podríamos ser amigos. La busqué en el descanso por toda la escuela, pero no la hallaba. Me encontraba impaciente por volverla a ver, pero no sabía dónde estaba. Pronto subí las escaleras en el segundo edificio y a lo lejos, al final del pasillo, ahí se encontraba por fin la chica solitaria que miraba y contemplaba el cielo. Fue en esos momentos que yo me acerqué para por fin cruzar unas palabras, pero ella me preguntó: ¿a ti te gusta el cielo? Claro, me encanta. Ella nuevamente expresó: algún día volaré hasta allá arriba y por fin seré feliz. Me quedé desconcertado por la respuesta de aquella chica. Fue como un resplandeciente tic-tac en mi corazón. Pero diablos, había olvidado preguntarle cuál era su bello nombre. E imagino que debe ser bello como su fragilidad y su persona, pensaba. Sin embargo, el destino estaba a mi favor. No lo podía creer. Al olvidar mis llaves en la biblioteca, me regresé de inmediato a buscarlas y ahí estaba ella, observando lo que había olvidado. Entré por la puerta y le dije: disculpa, gracias por encontrar mis llaves. No te preocupes, aquí están. Las encontré bajo la mesa, entregándome las llaves. Cuando las sostuve en mis manos y rocé las suyas, algo en mí pasó. Fue tan impactante que sentí como si el tiempo se detuviera a nuestro lado y solo existiéramos ella y yo. Miré al fin sus dulces ojos negros como la noche, y en su mirada palidecía un mundo de mucha tristeza. Le dije con voz suave: mi nombre es Darien, ¿y el tuyo? Serena. Me llamo Serena, titubeó. Ese día fue el inicio de nuestra amistad. Nos vinimos a la perfección. Yo la esperaba todos los días en la puerta del colegio y entrábamos juntos a clase. Pasaron unos meses entonces desde que nos hicimos amigos y hoy por fin había ocurrido el milagro. Serena, te trajo un regalo, mostrando una bolsa decorada con un moño. Ábrelo, por favor. Ilusionado observaba cómo descubría lo que había en aquel regalo. Realmente me sentía conmocionado al ver su reacción. Dentro del regalo había una chaqueta con capucha como a ella le gustaban. Ese día ocurrió el grandioso milagro. Mientras se la probaba, por fin me sonrió. Nuestra amistad entonces fue tan fuerte como la fuerza del viento que sopla en días de otoño, como las grandiosas olas del eterno mar y sobre todo, como la fuerza del sol y de la luna. Comencé a conocer a esta grandiosa chica. Sere, así le decía, era única y especial. Sus ojos llenos de luz me cautivaron ese día y para siempre. Le dije entonces con voz nerviosa: ¿Te puedo acompañar a tu casa? Está bien, susurró despacio. Cogí entonces su mochila y caminamos hasta su casa. El tiempo entonces parecía detenerse y en esos momentos mágicos era como si solo existiéramos ella y yo en nuestro propio mundo. Al llegar a su casa, antes de que ella entrara, nos contemplamos el uno al otro, pero sin decir una palabra. Serena solo se sonrojaba y agachaba la mirada, y yo por mi parte tampoco podía decir una sola palabra. Mis labios se quedaban perplejos y mudos. Pero entonces, un grito maldiciendo nos interrumpió. ¿Qué haces ahí parada como estúpida? ¡Entra ya a la casa!, dirigiéndose a Serena. Ella cogió su mochila y terriblemente asustada entró a su casa, lo que le impidió despedirse de mí. Quedé desconcertado entonces sobre quién era esa persona que había tratado así a Serena. Por un momento pensé que tal vez había sido su padre, pero descarté esa posibilidad al ver cómo la trataba. A la mañana siguiente regresamos al colegio. Yo la esperé como de costumbre y cargué su mochila. Me miró con ojos de apenada y me dijo: te ofrezco una disculpa por lo que pasó el día de ayer. ¿Quién te habló de esa manera, Serena?, le respondí. Me da pena hablarlo, pero es mi padre. Bueno, al menos eso parece ser. Él y mi madre siempre me han rechazado. Incluso me dicen que se arrepienten de haberme concebido. Vivir en mi casa es un infierno. Siempre me insultan y me dicen que no sirvo para nada. A veces me gustaría dejar de existir de esta tierra. Observé a Serena un poco débil, tanto que un mareo la atrapó y se desvaneció un poco, por lo que la sostuve del brazo y le dije con voz suave: descuida, no estás sola.
Yo estaré siempre a tu lado. Y nuestras miradas se fulminaron lentamente. Desde aquel día, vi muy desmejorada a Serena. Cada día que pasaba se mostraba mucho más débil. El color de su piel emblanquecía y comenzó a fatigarse de manera recurrente. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Serena? Te notas muy enferma. Estoy bien, dando pasos de prisas mientras la acompañaba a su casa. Lo anterior provocó que se fatigara demasiado y en un suspiro de ella misma, al verme preocupado, cayó al suelo y perdió la conciencia. Asustado, le sacudí el cuerpo gritando: «Serena, Serena, contéstame». Pero no escuché ninguna respuesta. Ella no despertaba. Entonces, muy nervioso, la tomé entre mis brazos y llegué como pude al hospital. Los médicos la atendieron de inmediato y tuve que esperar largas horas de incertidumbre. La ansiedad estaba en mi presente. Se notaba de inmediato al no poder contenerme y preguntar por su salud a cada momento. Llamé a su casa para avisar a sus padres. Llamé 1, 2 y 3 veces, pero no escuché que me respondieran. Salieron los médicos y al preguntar por un familiar, yo me acerqué y les dije: «¿Cómo está Serena?» «¿Es usted un familiar?» «No, solo soy su amigo». «Ella está grave. Su enfermedad ha avanzado mucho. Necesitamos a un familiar». «Pero, ¿qué tiene?», le pregunté. «Leucemia», me contestó el médico. Fue entonces que supe que tenía que ir a ver a los padres de Serena para informarles que estaba en el hospital. Me dirigí a su casa, un poco nervioso pues no sabía cómo me iban a recibir. Pero lo único que me importaba era que supieran de la salud de Serena y fueran con ella. Al llegar a su casa toqué la puerta. Salió una mujer y me dijo: «¿Qué se le ofrece, joven?» «Traigo noticias de Serena. Se encuentra grave en el hospital», les contesté. «¿En serio?» «No me interesa. Esa niña no me importa en lo más mínimo. Es más, no sé por qué sigue aquí en mi casa». Y me cerró la puerta en la cara. Fue entonces que un nudo en la garganta me apuñaló de adentro hacia afuera. No podía creer lo que estaba yo escuchando. Una madre que se exprese así de su hija y no la quiera, era demasiado para mí. E imaginé a la pobre de Serena lo mucho que ha sufrido. A partir de ese día, nunca me despegué del hospital. Estaba ahí todo el tiempo al lado de Serena. Miraba las ganas de luchar que ella tenía y me conmovía mucho más. En ningún momento preguntó por sus padres, por lo que yo sentía que ya sabía que lo habían respondido en el momento de buscarlos. Ellos nunca vinieron, nunca la buscaron. Los días pasaban y ella estaba allí en esa cama tendida esperando un final quizás. Las fuerzas con las que me hablaba se iban desvaneciendo. Le costaba mucho respirar, pero cuando estaba a mi lado, sonreía todo el tiempo. Entonces decidí hacerle un retrato. Le dibujé varias veces, así con su piel pálida, pero aún así se veía hermosa. Mientras ella dormía, contemplaba sus sueños, tocaba su frágil y sedoso rostro. Yo en realidad estaba enamorado de ella, pero nunca le había dicho nada. Así que pensé en declararle mi amor con una dulce sorpresa. Le compré entonces unas flores y un anillo en que tenía media luna. Bueno, en realidad venían en par, pero uno sería para ella y el otro me lo quedaría yo, por supuesto. Ese día me había ausentado por unas horas para buscar el regalo que le había comprado. Cuando llegué al hospital, vi enfermeras en su habitación y los médicos hablaban entre sí. Ella había tenido una crisis y lograron estabilizarle. Me quedé esperando toda la noche en su habitación. A la mañana siguiente comenzó a despertar y lentamente abrió los ojos. Con voz suave y débil me dijo: «No te vuelvas a ir jamás». Le tomé la mano y con un cálido beso le dije: «Nunca me iré de tu lado, lo prometo». Se observaba demasiado débil. Las lágrimas estaban a punto de brotar en mis ojos, pero me contuve. Ella con su sonrisa me miró y apretó mi mano. Entonces yo ya estaba preparado para declararle mi amor. «Serena, hace tanto tiempo que te quiero decir. Estoy enamorado de ti. Te amo». Mis palabras ocasionaron que sus bellos ojos lloraran, pero al mismo tiempo ella sonreía y con las pocas fuerzas que le quedaban tomó mi mano y me dijo con voz suave y muy débil: «Yo también. Te quiero. Gracias por hacerme feliz este tiempo». Tomé su mano y le coloqué el anillo y también me puse el mío.
Ambos los juntamos y mostrábamos nuestros sentimientos que estaríamos siempre juntos. Era un símbolo de nuestra unión. Pero pocos segundos duró aquel momento, ya que el desenlace por fin llegó y su mano en la mía se desvaneció por completo. Su corazón había dejado de latir. Con lágrimas le di el último beso en la frente y me despedí. A partir de ese día llevo conmigo siempre aquel anillo. Ella se llevó a su tumba el suyo puesto, y aunque ella ya no está conmigo, juramos en vida que siempre lo llevaríamos con nosotros, aún después de la muerte. Y creo que seguirá siendo así. Anoche Serena me visitó en mis sueños. Llevaba su chaqueta que le regalé, y en su mano la otra mitad del anillo, símbolo de nuestra unión, pero cada vez que la veo, en sueños me dice: desde ese día me siento cada vez más fatigado, como si mis fuerzas se agotaran. Se desvanece en ocasiones mi cuerpo y escucho la voz a lo lejos de Serena que dice: descuida, pronto vendrás a mi lado. Ya van demasiadas noches sin poder dormir. La imagen de Serena en mis sueños, en vez de hacerme feliz, por ahora me está dando demasiado miedo. Me despierto agitado y tembloroso al recordar las palabras que me dice, y en su mano nuevamente vuelvo a ver aquel anillo que le obsequié. La luna que lo adorna en ocasiones saca una luz brillante, pero esta es al mismo tiempo oscura y de color rojo. ¿Qué significa eso?, me pregunto constantemente. Decidí entonces quitar de mi mano el anillo del cual me pertenecía, es decir, la otra mitad que completaba el de Serena. Y es que después de su muerte comenzó a quemarme el dedo. Una sensación de calor extremo hizo que por fin lo retirara de inmediato, y al momento me asombró la marca que en mí había dejado. Ahora me siento muy débil, cansado, fatigado, y mi piel ha comenzado a ponerse tan pálida que tuve que visitar al médico. Pero extrañamente, todo en mi salud se encuentra perfecta y normal. No sabía qué hacer. Cada día empeoraba mucho más. Se me iban las fuerzas y la respiración me costaba mucho trabajo. Los sueños con Serena eran recurrentes, constantes y con escenas extrañas diferentes. En ocasiones la veía hermosa y con un vestido elegante, pero a su alrededor todo oscuro y fúnebre. Otras veces estaba ahí tímida con su chaqueta, la misma que le había regalado, y en su mano, aparte del anillo, guardaba una fotografía mía de cuando era niño. Eso fue lo que más me aterró, pues ¿qué significaba que ella tuviera una foto mía? Mi vida desde entonces se estaba consumiendo, pero nadie podía hacer nada, mucho menos mis padres. Oh, Serena, ¿qué quieres de mí?, le preguntaba constantemente mirando su fotografía. Eso lo hacía todas las noches, pero en una ocasión, yo al mirar su foto una vez más, a través de la computadora, sentí que perdí la conciencia. La vista se me nubló y entré como a otra dimensión. Estaba todo oscuro, no veía nada, solo escuchaba unas voces juntas al mismo tiempo, que por supuesto no entendía lo que me trataban de decir. De repente sentí un dolor en el brazo, como si me quemara por dentro, y entonces desperté. El sol aún no se ocultaba, me ardía el brazo. Levanté mi camisa y, Dios mío, estaba la marca de unos dedos, como si me hubieran quemado. Y en el monitor de la computadora vi la imagen de Serena, pero con los ojos oscuros. Por la bocina de mi laptop, una voz salía que decía: ¡ayúdame! ¡Auxilio! Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba su imagen en mi computadora. Moví la cabeza para un lado y para otro, y continué con mi trabajo. Al pinchar una ventana de internet, por error se abrió una, muy rara, encabezada con la imagen de aquel anillo que teníamos Serena y yo. Entré en su dirección de la web y salió toda la información. Decía que era un anillo procedente del pasado. Los brujos lo usaban para condenar a estar por siempre juntos a los enamorados. Pero un día una mujer malvada usó esos anillos para vivir dentro de ellos, ya que su tiempo de vida en la tierra se había agotado. Los brujos se dieron cuenta de lo que había hecho aquella mujer y sellaron esos anillos en un cofre de oro, pero un día asaltaron el lugar donde estaban resguardados y los ladrones se los llevaron. Con razón había encontrado esos anillos en la tienda de antigüedades de la ciudad, y como eran únicos y hermosos no dudé en comprarlos, aunque había pagado mucho dinero. Esa noche no pude dormir, me quedé pensando en los anillos.
pero el sueño jugó conmigo una vez más y por fin me venció. En aquellos sueños, una escena se transformó ante mí nuevamente. Estaba Serena mirándome y suplicándome que la ayudara, y me mostraba al mismo tiempo el anillo en su mano, el cual la estaba quemando lentamente. Desperté y de repente algo en mi cabeza se agitó. Era como si Serena me estuviera dando la respuesta. Volví a investigar por la web. Contacté a uno de los brujos que aún vivían en la ciudad vecina a Tokio. Lo fui a ver en donde se encontraba y le conté todo acerca de los anillos. La respuesta que me dio aquel hombre fue que tenía que resguardar nuevamente los anillos en el cofre, pero antes debía quitárselo a Serena, porque la estaba destruyendo en el otro mundo, quemando su espíritu poco a poco para después quedar atrapada en el infierno, y lo mismo iba a suceder conmigo. Debes darte prisa, me decía aquel hombre, no te queda mucho tiempo. Ella pronto quedará atrapada en el infierno, que le permitirá a aquella mujer regresar a la vida usando todas las almas que consiga, como lo está haciendo contigo y Serena. Corrí entonces a casa. Con las pocas fuerzas que me quedaban, esperé el anochecer. Me dirigí a la tumba de Serena. Con mucho cuidado abrí el ataúd y miré aterrado que su cuerpo se iba quemando poco a poco y el anillo de su mano brillaba de color rojo. Al tocarlo me quemó, así que usé un guante, sellé su tumba y me fui a casa. Tomé los anillos y junté ambas piezas, pero una fuerza me empujó y caí al suelo. Entonces volví a tomar los anillos, pero en ese momento brillaron y una risa macabra se escuchó, aunque por fin pude cerrar el cofre con una llave. Ese día lo enterré en mi jardín para resguardarlo para siempre. Por la noche nuevamente volví a soñar con Serena, pero esta vez se acercó a mí y con un dulce beso me dijo: gracias por salvarme. Te toca el turno de vivir. Disfruta de la vida, goza y sobre todo debes ser feliz. Y una rosa apareció en mis manos. Sentí mucha paz, tranquilidad y felicidad. Desde ese momento mi salud mejoró bastante y siempre llevo en mi pensamiento a mi adorada Serena. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Secreto en la isla, escrito por Yemicha, diosa de la oscuridad. Ya anuncia nuestro vuelo. Estamos a punto de abordar el avión a Maui, una pequeña isla que está en Hawái. Hace 2 días nos casamos. Steven planeó el viaje de bodas como sorpresa para mí. Será una estupenda luna de miel y unas excelentes vacaciones. El sol brilla hermoso. Recordé que muchas veces había deseado conocer un lugar tan bello como ese. Había visto muchas postales en la agencia de viajes donde alguna vez trabajé. Stevens está tanto más emocionado que yo. Estamos por llegar. Se ve desde aquí el mar y un volcán rodeado de muchas vegetaciones, una postal majestuosa que disfruta cualquier mortal. Por fin llegamos al hotel. Es muy bonito, típico en su decoración. Nos recibieron con el clásico collar de flores colorido. El aroma que tenía flores frescas inundaba mi nariz. En la recepción del hotel estaba un hombre algo mayor que nos dio la bienvenida con una sonrisa. Se presentó como el señor Grey. Mi corazón saltaba de emoción al ver que Steven nos registraba por primera vez como señor y señora Jenkins. Todo me parecía perfecto. Estaba cansada del viaje y de la celebración de la boda. Hacía 2 días atrás. Llegó el Botones, un joven delgado y serio. Dispuso de nuestras maletas y el señor Grey nos dio la llave indicando cuál sería nuestra habitación. Eran como pequeñas cabañas que se encontraban encontradas. Era un hotel pequeño y con pocos huéspedes, según percibí. Recorrimos un pasillo y al llegar a la puerta de la habitación, había una mujer madura, con un aspecto serio y mirada dura. Se presentó como la señora Mapae. Nos explicó que ella se dedicaba a la limpieza de las habitaciones y a otras actividades. Una especie de ama de llaves. Se despidió con una leve sonrisa que parecía fingida. Salió cerrando la puerta detrás. Mientras Steven y yo miramos la habitación, tenía una pequeña mesa en el recibidor con un florero lleno de flores frescas
con un aroma delicioso y una cama que se veía mullida. Los dos nos miramos con complicidad, sonreímos y de un salto nos dejamos caer en ella y nos quedamos dormidos. Más tarde nos despertó el viento cálido que entraba por la ventana abierta. Se sentía delicioso. Decidimos darnos un baño para después ir a cenar y dar un paseo por ahí. Me puse un vestido blanco vaporoso y en mi cabello coloqué una flor roja que tomé del florero del recibidor de la habitación. Steven se puso un traje color caqui y una camisa blanca delgada. Salimos y nos dirigimos al bar o restaurante. Eran unas palapas hermosas. Esa noche pedimos un vino para celebrar, mientras conocíamos a los demás huéspedes y disfrutábamos de un espectáculo de bailarines con aros de fuego y con música típica de tambores. Pudimos conocer a un par de chicas, un matrimonio maduro, un grupo de 3 señoras y un joven ejecutivo que al parecer se encontraba en viaje de negocios. Fue una velada estupenda. A la mañana siguiente, Steven aún dormía, pero yo tenía ganas de ir al mar. Me levanté con precaución para no despertar a Steven. Decidí cambiarme y salir. En la mesita del recibidor había un pequeño bloc de notas. Le escribí unas líneas y le dejé la nota a un lado de su almohada para que la pudiera ver una vez que despertara. Salí de la habitación rumbo al mar, ya que quedaba justo a unos metros del hotel. A la salida habían varios arbustos rodeando el hotel. Estaban perfectamente cortados y alineados con flores hermosas. Me detuve a aspirar su aroma, cuando de pronto vi detrás de ellos que salía un hombre calvo, muy moreno y enorme, con ojos grandes y saltones. Lo vi tan rápido que me hizo dar un salto y ahorrar un grito, llevándome las manos a la boca. En ese momento escuché la voz de la señora Mapae diciéndome que no me sobresaltara, que ese hombre era Falay y trabajaba en el hotel. Se encargaba de trabajos pesados y la jardinería. De una manera autoritaria le ordenó que se retirara. El hombre lo hizo y ella no le quitó la mirada hasta que desapareció de la vista. Me dijo que no temiera, era mudo y torpe pero inofensivo. Aún nerviosa por el susto, me despedí y me dirigí al mar. Así se me pasaría el mal rato. De regreso al hotel, encontré a Steven platicando con el señor Grey animadamente. Le dije que me daría un baño y lo alcanzaría para ir a comer y dar un paseo. Más tarde, ya en la habitación y con calor, decidí salir al pasillo a fumar. Steven se quedó leyendo. Salí y caminé un poco por donde estaban los arbustos. Después de un momento, vi pasar a la señora Mapae con una caja y a su encuentro llegó ese hombre. Ella le entregó la caja. Algo le dijo y se retiraron con impaciencia. Lo extraño es que miraban a ambos lados temiendo que alguien se percatara que estaban afuera. Tal vez sería la medianoche. A la mañana siguiente, como a mediodía, se presentó la señora Mapae para avisarnos que haría la limpieza. Steven me pidió que lo acompañara a dar una caminata mientras dejábamos a la señora Mapae trabajar. Caminando cerca de la playa nos encontramos a las 2 chicas muy animadas y preparándose para nadar un poco. Llegamos al bar y estaba el joven ejecutivo hablando por teléfono. El clima estaba delicioso. Regresamos a la habitación y ya habían otras flores frescas en el jarrón. El clima me había arrullado y le dije a Steven que dormiría un rato. Así lo hice. Cuando desperté me percaté que algo se movía debajo de mi sábana. Aún tenía los ojos cerrados. Los abrí, vi que Steven no estaba. Al levantar la sábana me encontré con una víbora. De un salto y con un gran grito la señora Mapae. Le dije lo que ocurría y con mucha calma entró y la agarró como si estuviera agarrando un gato. La sacó y me dijo que estuviera tranquila. En eso apareció Steven. Me abracé a él y le dije lo sucedido. Dijo que estuviera tranquila y que tal vez había entrado por la ventana. La señora Mapae dijo que regresaría a cambiar mi sábana para mayor tranquilidad. Estuve un poco nerviosa. Steven dijo que sería bueno ir al bar para despejarnos un poco. Le dije que me daría un baño y lo alcanzaría en el bar. Dejé mi ropa en la cama y al cambiarme se me cayó un arete. Me agaché por él
y debajo de la cama había una especie de costalito pequeño de color negro. Lo tomé y dejé en la mesita del recibidor. Abrí la bolsita, era como un llavero, parecía un atrapasueño, tal vez de algún huésped anterior. Lo dejé en la mesita del recibidor y salí. Esa noche más tarde me despertaron unos cuchicheos que venían del pasillo. Se oían como murmullos de mujer o rezos. No podía distinguir. Me levanté y vi por la ventana si estaba afuera alguna de las señoras o las chicas, pero no había nadie. Pasaron 2 noches. Yo seguía escuchando voces y teniendo el sueño muy inquieto. Steven me despertó para ir a desayunar. Al salir y pasar por la recepción, vimos a una de las chicas muy nerviosa preguntándole al señor Gray si no había visto a su compañera. Tenía rato que había salido y no regresaba. El señor Gray la tranquilizaba diciendo que tal vez andaría por ahí caminando, que si tardaba más se encargaría de mandar a alguien a buscarla. La chica se calmó y retiró. Al regresar de comer, le preguntamos al señor Gray por las chicas, a lo que éste nos dijo que ya había regresado la chica y se había marchado del hotel. Ya nos quedamos más tranquilos. En la noche me invitó Steven a dar un paseo, pero yo preferí descansar. Pensé en darme un baño. Había una linda tina con velas aromáticas, flores frescas de la mañana. Abrí la llave y dejé que se llenara la tina. Me metí en el agua cálida. Aspiré el aroma de las velas mientras me sumergía y cerraba los ojos. Me relajé delicioso, cuando de momento sentí como me hundían al fondo de la bañera mientras forcejeaba para tratar de quitarme las manos. Sentía poco a poco cómo me faltaba el aire y me estaba desvaneciendo. No podía seguir luchando. En ese momento entró Steven y de un jalón me sacó de la tina. Mientras trataba de jalar aire, me cubría con una toalla. Le expliqué, aún con dificultad, lo sucedido. Me dijo que no era posible. Él hubiera visto a alguien salir del baño y cuando entró no había nadie conmigo. No lo pude haber imaginado. Aún sentía esas manos enormes empujarme con todas sus fuerzas al fondo de la tina. Trató de calmarme y me pidió un calmante que después de un momento trajo la señora Mapae. Me quedé dormida. Steven dijo que sería bueno salir a cenar o caminar, que me haría bien. Yo no tenía ánimos de salir, así que decidí quedarme aún con miedo. Y Steven me dijo que si estaba segura de quedarme, porque él iría al bar. Le dije que sí. Al salir yo me dirigí a la ventana. Me sentó muy bien sentir la brisa nocturna. Después de un rato, vi a través de la cortina a Falae. Se dirigía al fondo de las cabañas. Caminaba lento con una bolsa negra en las manos. Se paró justo en una palmera y a su encuentro llegó la señora Mapae. Algo le dijo. Le entregó la bolsa y se fue. Lo que me extrañaba es que Falae solo aparecía por las noches y no lo veía trabajar de día. En ese momento regresaba Stevens. Me dijo que tenía que descansar y ya me había pedido un té. A la mañana siguiente, caminando hacia las palapas, nos encontramos al matrimonio y nos invitaron a sentarnos con ellos. Nos dijeron que era una pena que hace unos días se había ido el joven que había ido de negocios sin despedirse, que había sido muy amable. Esto se me hizo raro, ya que al igual que las chicas, nadie los vio marcharse. Estaba todo en calma. Al regreso le pedí a Steven que fuéramos a descansar. Algo me inquietaba. Me sentía nerviosa ahí. Al estar en la habitación le pedí regresar a Canadá. Él no quiso, argumentando que disfrutaba mucho del viaje. Yo no quería interrumpir su ánimo, pero ya no estaba tranquila en ese lugar. Steven salió al bar. Me pidió que lo acompañara, a lo que me negué porque quería leer un poco y descansar. Salió diciendo que más tarde regresaría. Me recosté en la cama, tomé un libro. Pasó tiempo, creo que me quedé dormida. De momento sentí unas cosquillas en mi brazo. Al abrir los ojos tenía caminando unas arañas horribles casi del tamaño de la mitad de mi mano. Sentí un escalofrío
Me levanté y no pude más que gritar. Tocaron a la puerta y era el señor Gray. Le dije lo que pasaba. Buscó las arañas y no había nada. Estaban en mi brazo. Se caerían debajo de la cama. No encontró nada tampoco. No podía ser. No podía haberlo imaginado. Y esta vez no se habrían metido por la ventana. Estaba cerrada. Más tarde llegó Stevens. Le dije lo que sucedió y me dijo que si el señor Gray no encontró nada es porque lo había imaginado. No podía ser. La vi, la sentí. No lograba que Steven me creyera. Y yo ya no soportaba estar allí. Tocaron la puerta. Era la señora Mapae. Venía a cambiar todo de nuevo. Terminó y se despidió de nosotros con una inclinación de cabeza y con una mirada penetrante y rara. Yo ya había perdido el apetito. Mientras acompañaba con un té a Stevens, pensaba al observar las palapas que tendría que buscar algo. Saber qué pasaba en aquel lugar para así poder demostrarle a Stevens que no me estaba volviendo loca. Que lo que me ocurría no lo imaginaba. Y esa noche me decidí a hacerlo. Esperé que Stevens durmiera para salir. Al pasar por el corredor de la recepción no estaba el señor Gray. Así con más confianza y tratando de que nadie me viera salir, me dirigí por las demás cabañas hasta el fondo. Algo encontraría. Seguí caminando. Que no se llegué a donde días antes había visto a la señora Mapae con Falae, muy misteriosos. Cuando de pronto de nuevo vi a ese hombre con la señora Mapae saliendo y cerrando una puerta. Era una cabaña más retirada de las demás, pero estaba muy sombría y devastada. No sería de ningún huésped. Al salir la señora Mapae le dijo algo señalando una dirección. El hombre solo inclinó la cabeza y se marchó a donde ella le indicó. Ella miró a todos lados y se retiró del lado contrario. Yo estaba detrás de unos arbustos. No me vieron. Pasó un tiempo al estar segura que ya no regresarían. Me dirigí a esa cabaña. Necesitaba saber qué estaba pasando. Al llegar, vi que estaba cerrada con una viga de madera. Esa choza no estaba muy visible y estaba algo retirada del hotel. No era fácil abrir, pero trataría. Tenía unas ventanas tapiadas con maderas. Moví la viga hasta que se desprendió y pude entrar. Estaba oscuro por dentro, pero con la poca luz que se colaba a través de las maderas pude ver que habían algunas herramientas, tal vez de jardinería, cajas y otra puerta atrás. Al acercarme ahí, me llegó un olor fétido y nauseabundo. Tuve que taparme la nariz. Era muy penetrante por debajo de esa puerta y se podía ver que salía una luz mortecina, roja. Abrí la puerta y me quedé impactada de lo que vi. Era una especie de altar. Había una mesa con una estatua grande, tallada en madera, con unas piedras rojas como ojos. Como cabello parecía pelo de algún animal y una lanza. Era horrible. Hierbas, collares de colores en la pared. Una olla con lo que parecían hierbas y restos de una gallina sin cabeza, con sangre coagulada que olía horrible. Velas negras y rojas. Debajo de la mesa una vasija con cocos y un bastón, con un cráneo y plumas. La vasija estaba tapada con un cuero como el que se les pone a los tambores. Era impresionante, pero lo que estaba por ver era aún peor. No puede ser. Al abrir la vasija, lo que vi me hizo estremecer y no pude aguantar más. Volví el estómago a un lado. Era una cabeza humana, justo la del joven ejecutivo que no vimos más. No resistí. ¿Qué clase de gente había en ese lugar? No era posible. Quizás salir de ahí lo más pronto posible. Las piernas no me respondían, pero tenía mucho miedo. Al darme la vuelta, me topé de frente con Falae. Al verlo me paralicé. Sus ojos estaban opacos como sin vida. No parpadeaba. Puso su mano en mi hombro y solo sentí cómo se abría el piso a mis pies y me hundía en el vacío. Desperté al sentir el dolor de cabeza. Abrí los ojos y al quererme mover estaba atada. Creo que en una mesa. No podía mover manos ni pies. Al mover la cabeza, se acercó la señora Mapae con el hombre horrible.
Me miró y sonrió con mirada diabólica. Le pregunté qué quería, que no me hiciera daño, que mi esposo me estaría buscando, que me dejaran ir, a lo que ella me contestó que no podía, que yo sola había ido a buscar lo que ya estaba destinado a pasarme. Le dije que no diría nada de lo que vi, no diría lo del hombre de la vasija ni nada. Le pregunté quiénes eran y me dijo que allí acostumbraban a hacer rituales cada ciertos años y que ese era el momento justo de hacerlo, que era algo ancestral, que necesitaban vidas para ofrendar. El joven ejecutivo no era una ofrenda que se haría en 2 días, pero al husmear, como yo lo había hecho, lo tuvieron que hacer en ofrenda pequeña. Lo que más me inquietaba era el rostro de ese hombre, Falae. No cambiaba, no parpadeaba, y su mirada era a la nada. No se movía. Al ver a la señora Mapae, que yo lo veía con terror, se me acercó y me dijo al oído con un tono de burla y misterio: Falae tiene muchos años a mi servicio. Él es un muerto vivo. Lo tengo para que me ayude a traer lo que le pido. A ustedes, por ejemplo. Él no sale de día. La vez que lo encontraste fue porque necesitaba algo y tú lo viste. Ella no come, no duerme. Es muy útil. Resonó su carcajada, mientras yo le decía que no me hiciera nada. Le dijo que me cuidara para esa noche, que se haría el ritual y que el maestro ya se estaba preparando. Salió y cerró la puerta. El muerto, si es que así se le puede llamar, o especie de zombie, se me acercó y puso un trapo en mi boca. Se sentó a un lado en una silla y se quedó inmóvil. Yo seguía moviéndome como podía, llena de pavor, y no podía hacer otra cosa que llorar. Me quedé dormida de tanto llorar y luchar. Me desperté de un sobresalto al oír una puerta que se abría. Ya no estaba el ser inmundo. Dirigí mi mirada hacia la puerta y era la señora Mapae. Traía una caja grande y me sonreía con cinismo malévolo. Me dijo que esa noche era especial, y yo también, que casi llegaba la hora y tenía que prepararme. Salió un momento y regresé con la bestia para que me desatara, y yo me negaba a que me tocara. Era repulsivo, empecé a gritar y gritar. La mujer me golpeó fuerte de un manotazo para que me callara. Me desmayé. Abrí los ojos y estaba vestida con solo una túnica blanca y sentada en una silla grande como trono en medio de lo que parecía una cueva. A mi alrededor habían varias personas con túnicas negras y capuchas. Yo tenía la boca tapada y solo podía ver todo lo que pasaba a mi alrededor. Algunas otras estaban en la entrada que se veía como un túnel. Portaban antorchas y otras estaban en las paredes de la cueva. No era muy alta. De repente empezaron a hacer sonidos y exclamar como cantos, y yo estaba cada vez más aterrada. No sabía ni siquiera imaginar para qué me tenían ahí. De momento al fondo de la cueva entraban en forma de fila otros tipos con las túnicas negras y unas antorchas más grandes, y en medio de ellos otro hombre de túnica roja y una capucha más grande. Mis ojos parecían salirse de mis órbitas. Empezaron a quemar incienso con olor muy extraño. Mientras se iba acercando a donde yo estaba, los demás individuos levantaban los brazos y empezaban a entonar cánticos no entendibles por mí. El hombre de la capucha roja se paró a un lado, y del lado contrario de la fila se acercó alguien de capucha negra y se la quitó. Era la señora Mapae. Se colocó enfrente y con voz potente se dirigió a todos diciendo: hoy es la fecha en que celebramos un año más de ritual. Hoy es la fecha en que celebramos un año más de ritual. Nos dirigiremos esta noche al Señor de las Tinieblas a través de nuestro dios Tambelé y de los individuos que habían llegado con él. El de la túnica roja levantaron algo con una manta negra y cuando dijo esto, se la quitaron mostrando la estatuilla que había visto antes. Todos se hincaron e hicieron reverencia y la colocaron en una piedra que había como altar. La señora Mapae abrió la caja de madera, sacó una daga y la levantó diciendo: esta noche se celebrarán las bodas con nuestro maestro.
Y en ese momento, el hombre de la túnica roja se acercó y levantó las manos para quitarse la capucha. El alma se me congeló al ver quién era. No lo podía creer. Era algo irreal. Estaba soñando. Las lágrimas se me derramaban de espanto y dolor. Era Steven. El hombre al que le llamaban maestro era mi Steven. Con voz pausada y muy diferente a la que siempre le escuché, dijo: hoy estamos aquí para honrar a nuestro padre Tambelé. A través de este ritual, donde ofrecemos la sangre de esta sierva y daremos la gloria por siempre, cantemos a él. Seguía diciendo: ahora comprendo por qué nunca se consumó nuestro matrimonio a pesar de todos estos días. Me quedaba dormida, se ausentaba o algo sucedía. También la insistencia de un viaje de bodas a la playa, pero él eligió el sitio como sorpresa. Me casé con un desconocido. También no nos casamos de manera religiosa. Hoy se empiezan a descubrir muchas cosas. No puede ser. No tengo escapatoria. ¿Qué me harán? Dio la orden de acostarme en el piso de la cueva. Así lo hicieron. Yo seguía con la boca tapada. Me pusieron en cruz y me detuvieron de pies y manos. Se hincó Steven cerca de mí. De tajo me abrió la túnica, dejándome desnuda, y empuñando la daga, la levantó, y después la pasó por su mano, y con el filo se abrió la piel de tajo. Empezó a gotearle sangre que dejó caer en mi pecho. Sentía las gotas tibias mientras todos estos tipos se me acercaban exclamando sus cánticos. Pensé que me iba a matar, pero lo peor estaba por venir. En ese momento se oyó un rugido como de un animal feroz. Horrible. Parecían escucharse pasos, o mejor dicho, unas pisadas como de caballo, un trotar que hacía estremecer la cueva. Lo que vi entrar era más allá de la imaginación de cualquiera. Era una bestia enorme, peluda, con cuernos como de cordero negros. No tenía pies, tenía unas patas de cabra, unos ojos como dos carbones, encendidos y un hocico enorme que salivaba horrible. Empezó a mugir y en ese instante todos callaron. Me soltaron y se separaron haciendo una valla a mi alrededor. Se sintió una corriente helada. No pude más y me desvanecí. Desperté y me encontraba sola en una cama. Quise incorporarme. En eso me percaté de que estaba en un hospital. Me tomó del hombro la enfermera diciéndome que me quedara tranquila. Estaba bien. Le habló al médico. Cuando entró le dijo que yo había despertado. Le pregunté dónde estaba y me dijo que en un hospital de Canadá, que me habían encontrado unos pacientes en un bosque desmayada, y al preguntarle que cuánto tiempo tenía allí, me dijo el doctor que una semana. No lo podía creer. ¿Una semana? Le dije que no sentía dolor y me dijo por supuesto que no. No tiene herida alguna. ¿Está usted bien? Mientras estuve dormida, hicieron exámenes y no tenía ninguna herida ni golpe. Solo esperaba que despertara. Permanecí un par de días más en el hospital. No recuerdo qué me sucedió y qué hacía donde me encontraron. Piensan que tal vez sufrimos un asalto. No sé qué pasó con mi esposo Steven. No lo volví a ver jamás. Creen que tal vez solo yo logré escapar. Han pasado 3 meses de todo lo ocurrido. Encontré un trabajo de maestra en Inglaterra. Aquí estoy segura. Podré empezar una nueva vida y más ahora. Hoy fui al médico y me dio la noticia. Estoy embarazada. Mi hijo no conocerá a su padre, pero siempre le platicaré de él. Estoy feliz. Empezaré a buscar un nombre si es niña. Si es varón, se llamará Steven, como su papá. Gracias a Yemicha, diosa de la oscuridad, por permitirme narrar su historia. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.